Bueno, si hasta ahora has utilizado variables solamente elementales, variables de tipo entero, variables reales, variables de tipo carácter, de tipo char, o variables string o cadena de caracteres, eh, lo que vamos a ver acá es una estructura de datos, la estructura de datos más básica en general que hay, que son los arreglos. Y para ello, vamos a empezar con un ejemplo. Si es que las diapositivas avanzan, eh, los arreglos. La idea que queremos llegar es que hasta ahora hemos podido almacenar en una variable un dato, un solo dato, y si queríamos guardar otro dato, destruía el dato anterior. O sea, estábamos guardando la temperatura del día de hoy, promedio, por ejemplo, 25, y si queríamos cambiar la temperatura, queríamos guardar otro valor, destruía el anterior. La idea es poder almacenar en una única variable, por ejemplo, datos de este tipo. Fíjense, milímetros llovidos en un año. Vamos a hacer un recuento de años anteriores para sacar siempre los datos es para sacar alguna información. Eh, Milímetros promedio del mes de enero de los últimos 5 años. Sería un dato que podría ser interesante para la cosecha o para lo que fuera. Entonces, nos interesa poder representar en una única variable, no un número entero solo, no solo un número entero o el nombre de una persona. Nos interesa poder guardar en una única variable datos más complejos, como por ejemplo esta tabla que si la ven se parece a una tabla de Excel. Y es más, podríamos pensar en guardar varios años, podríamos seguir, guardar varios años, y ahí sí tendríamos un Excel con distintas hojas. ¿Y eso cómo podríamos hacer para guardar todo eso en una sola variable? O por ejemplo, todos los datos de un cliente en una sola variable. ¿De qué me serviría? Por ejemplo, yo poder llamar a un subproceso con una variable que se llame cliente, pero dentro de esa variable cliente que no solamente haya un numerito de cliente, que esté el nombre, la dirección, el teléfono, el quit, el mail, todos los datos de cliente en una única variable. Es a eso hacia lo que estamos apuntando cuando hablamos de estructuras de datos. Poder almacenar datos y organizarlos, ¿para qué? Para poder consultarlos y actualizarlos en forma eficiente, sobre todo eso. Bien, vamos a partir de un ejemplo. Supongamos que queremos armar un equipo, no importa, supongamos que de fútbol mixto, que dice la FIFA que en el futuro va a haber fútbol mixto, sería excelente. Entonces queremos armar un equipo, pero queremos sacar la edad promedio del equipo, por ejemplo, porque queremos poner a los más jóvenes de titulares, o no, bueno, por un ejemplo. Y a los que están por arriba de la edad promedio, son candidatos a estar de suplente por lesiones, por lo que sea. Bien, con lo que tenemos hasta ahora, con lo que hemos aprendido, si quisiéramos hacer algo así, fíjense que primero tenemos que calcular la edad promedio, para lo cual necesitamos ingresar la edad de todas las personas que van a ser integrantes del equipo. Supongamos que tenemos un equipo de 11 titulares, más 11 suplentes, más un grupo que nos deja la FIFA de integrantes convocados. 40, 50, no importa. Con lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿cómo haríamos para poder almacenar y recordar? Porque tenemos que recordar la edad de todos para después poder sacar la edad promedio y sacar quiénes son los que están por debajo de esa edad promedio. Bien, con lo que tenemos hasta ahora, a lo mejor con lo que vos aprendiste hasta ahora, con lo que hemos aprendido hasta ahora, tendríamos que tener una variable por cada participante. Edad 1, edad 2, edad 3, y si son 50, hasta edad 50. 50 variables. Porque voy a tener que leerlas todas, que el usuario las ingrese, después calcular el promedio de todas y después decir, bueno, los integrantes de las posiciones tales integrantes están por debajo de la edad promedio. ¿Y quiénes son? Con lo que sabemos hasta ahora, esto sería algo más o menos tedioso para hacer, ¿no? Se podría hacer, pero sería algo bastante tedioso. Fíjense cómo sería la suma para calcular el promedio, leer todas las 50, después calcular el promedio, etc. Bueno, justamente existe
Una estructura de datos elemental es una estructura, una colección de datos elemental que se llama arreglo, también conocida como vector o lista, por ejemplo, en algunos lenguajes como Python se le conoce como lista, arreglos unidimensionales, en fin, en los que en una única variable, que vamos a ponerle un nombre plural porque vamos a guardar varios datos en varias edades, en este caso, en una única variable. Tiene una estructura de este tipo. Es como, ahora tengo las mismos 4, podrían haber sido 50, 100, 1000 o 100.000, pero los tengo todos los datos en una sola variable. ¿Cómo es posible hacer eso? Y si se puede hacer, ¿cómo se hace? ¿Y cómo puedo aprovechar esa estructura de datos, esa colección de datos? Esa es la idea. Queremos resolver la cuestión esta de sacar la edad promedio y mostrar los que estén por debajo de la edad promedio. ¿Qué características tienen los arreglos o las listas o los vectores? Son todos sinónimos. Tienen el mismo ID, identificador, el mismo nombre. Acá todos se llaman edades. Todos los datos que tenga, para hacer el ejemplo pusimos 4, pero recuerden que podrían ser 1.000.000. Pero todos los datos tienen el mismo ID, el mismo nombre de variable, en este caso edades. El tamaño es fijo. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, antes de utilizar una variable de este tipo, tenés que decir cuántos elementos máximo va a tener esa variable. O sea, si vos vas a utilizar un arreglo con edades, por ejemplo, para el ejemplo que teníamos nosotros, que dijimos, podemos convocar a 50 personas, 50 participantes del equipo de fútbol, máximo 50. Podríamos declararlo directamente de 50. Si no supiéramos el máximo exacto y pudiera crecer, por las dudas podríamos poner máximo 60, para tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque una vez que se está ejecutando el programa que utiliza esta estructura de datos, esta estructura no puede crecer más. Puede ser menor, utilizar menor parte no utilizar los 50, utilizar 30, pero eso sí, no puede ser mayor que eso. Por una cuestión de que es necesario saber qué espacio va a ocupar en la memoria esta estructura que vas a utilizar. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Y esto del tamaño fijo, por supuesto, es relativo al lenguaje, es relativo a muchas cuestiones, pero en general, el concepto estándar, el concepto típico de un arreglo, es que el tamaño sea fijo en ejecución. O sea, una vez que vos dijiste, esto va a tener 50 máximo, no puede crecer más de 50. Acceso directo, ¿qué quiere decir? ¿Qué representa esto de acceso directo? Que si bien en una sola variable yo tengo muchas edades, podría tener muchas más, yo puedo acceder directamente, individualmente a cualquiera de las edades. Ya vamos a ver que eso se hace a través, si estamos viendo acá, vemos numeritos acá al lado de cada uno de los elementos de edades, empezamos a ver números acá, que son posiciones. Es posición 1, posición 2, posición 3. En la posición 3 hay un valor 18. También se suele decir, en la posición 3 del arreglo edades hay un contenido que es 18. En este caso, para mí que soy programador, están representando edades. Podría estar representando cualquier otra cosa para otro problema. Otra característica de los vectores o de los arreglos es que los elementos son todos del mismo tipo. Volvemos a que hay algunos lenguajes y en algunos casos se permite que cada posición tenga un elemento de distinto tipo. El concepto general de un arreglo es que todos los elementos son homogéneos, son del mismo tipo. Son todos enteros, o son todos string, o son todos char, o son todos reales. En general, ese es el concepto general de arreglos. Más allá de que se puedan, en algunos lenguajes, tener elementos de distinto tipo. Bien, y ahí tenemos todos nombres alternativos a los arreglos que ustedes googlean o algo, buscan material o buscan leer algo más. También pueden encontrar arreglos unidimensionales, listas, vectores o tablas, nombres, son todos sinónimos. Lo que decíamos recién, todos los elementos tienen una posición y las posiciones están almacenadas en direcciones contiguas de memoria. Ya vamos a ver esto después para qué nos sirve el dato que los elementos de un arreglo están almacenados en posiciones contiguas
de memoria. Por lo pronto, saber tenerlo en cuenta. Bien, ¿cómo se puede acceder a los elementos individualmente? Porque por supuesto que yo en algún momento, más allá que tengan una variable, fíjense que acá cambiamos de edades a clientes. Estamos en otro problema, por ejemplo, y tenemos clientes. Son números de clientes. Vamos a suponer que lo que tengo guardado ahora son números de clientes. En algún momento yo voy a tener que acceder individualmente a cada cliente. Esto significa que falta un mate. ¿Cómo hago para acceder individualmente? A través de la notación de corchete. Fíjense que acá CLIES, si abro corchete, pongo un 3 y cierro corchete, me voy a estar refiriendo a este elemento del arreglo. CLIES representa todos los clientes. CLIES de 3 representa un solo cliente, el 1422. Realmente lo que está representando esto, cuando pongo esto en un programa, todo esto es reemplazado por el contenido de la posición 3. O sea, CLIES de 3 en realidad es 1422. Si yo utilizara esto en un programa, en una expresión, todo esto va a ser reemplazado por 1422. Porque lo que va a hacer esto, al procesarlo, es busca la estructura CLIES, el arreglo CLIES, va hasta la posición 3 y reemplaza todo esto por el contenido, es decir, por 1422. Bien, entonces tengo la posición es 3 y el valor o contenido de la posición 3 es 1422. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ya vamos a ver que yo puedo pasar todos los clientes a un subproceso, a un subalgoritmo o a una función en una sola variable. ¿Qué ventaja? Antes yo, si quería pasar varios datos a un subproceso o a una función, tenía que pasar varias variables. Fíjense, yo ahora con una sola variable, supongamos que en lugar de 4 clientes, hubiera guardado 10.000 clientes. Yo ahora ya vamos a ver cómo puedo pasarle a un subproceso esta variable clients y en realidad le estoy pasando 10.000 datos, 10.000 clientes en una sola variable. Cómo se empieza a potenciar nuestra capacidad de programar y el lenguaje con estructuras de datos, ¿no? Tener en cuenta que si yo en un programa escribo CLIES, me voy a estar refiriendo a toda la estructura, a todos los datos, a la colección de datos completa. En cambio, si pongo CLIES de 3, vamos a tomar el mate porque si no, evidentemente esto no va a funcionar. Si pongo CLIES de 3, voy a estar refiriéndome en este caso a un número entero o a un número de cliente, a un número solito. Tener muy en cuenta eso, al principio uno a veces trabaja indistintamente con CLIES y CLIES entre corchetes de algo. No, CLIES son todos los elementos y CLIES entre corchetes de algo es un solo elemento que a lo mejor en este caso es un número entero, que representa un número de cliente.